Bienvenidos, bienvenidas a Plaza Regional, donde están los diálogos desde y para los territorios, siempre junto a nuestras radios asociadas, Radio Bienvenida en O'Higgins, Radio Continente en Coquimbo La Serena, Radio Universidad de Antofagasta en Antofagasta, Mejillones y junto al Pulso. Síganos a partir de este instante en todas las plataformas y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Hoy, como siempre, con temas muy interesantes. La ley 21.643. ¿Qué es eso? Ley Cari, probablemente ahí un poquito más ubicados todos. Bueno, una normativa que está inspirada en el caso de Karin Salgado, una técnico paramédico de Chillán, quien lamentablemente se quitó la vida el 12 de noviembre del año 2019 tras sufrir acoso laboral reiterado por parte de sus colegas. Es una ley que va a entrar próximamente en vigencia y para eso tenemos hoy a un tremendo invitado, abogado experto laboral, diplomado en litigación laboral de la Universidad Católica y director de Becker Abogados. Cristian, ¿cómo estás? Cristian Becker, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mónica, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, pues feliz de tenerte por acá y hablar de una ley que va a entrar, como les decía recién a todos los que nos están escuchando y viendo, próximamente en vigencia, pero yo hablaba de por qué nace, por qué esta ley aparece el nombre de Karim, pero antes que todo contarle a todos los que nos escuchan qué es la ley Karim y por qué es tan relevante. Claro, mira, la ley Karin viene a perfeccionar la definición de acoso laboral y acoso sexual y crea un concepto nuevo que es la violencia en el trabajo. Hay que aclarar que las conductas de maltrato laboral ya estaban sancionadas en el Código del Trabajo. Esta situación ya estaba regulada a nivel legal. Lo que pasa es que ahora se va a, por un lado, endurecer las penas, de cierto modo, y por otra parte, se va a poner el énfasis en la prevención. Y trae muchos cambios interesantes, Mónica. Ahora, antes, te quiero interrumpir un poco para ir desglosando este tema, Cristian, porque tú dices, ya esto estaba contemplado de alguna manera, ya estaba el tema del acoso y todo lo demás. ¿Cuál es la situación actual que se vive con esta ley? ¿Y qué es lo que va a cambiar en el fondo para la gente que está trabajando? Mira, los principales cambios diría yo que son las empresas de cualquier tamaño van a tener que tener un protocolo de prevención y sanción del acoso laboral, el maltrato laboral y la violencia en el trabajo. Antiguamente esta obligación en general era para empresas que tenían 10 o más trabajadores. Ahora las empresas de cualquier número de trabajadores, incluso aquellas que tengan tan solo un trabajador, van a tener que implementar este protocolo. Otro cambio importante es que ahora se señala expresamente que basta una sola situación de maltrato para que se pueda configurar una causal de despido o de autodespido o de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Antes se requería en general que esto fuera una cosa reiterada. Otro cambio importante también, Mónica, es que se crea un concepto nuevo que es la violencia en el trabajo. Uno podrá decir, pero ¿qué diferencia hay entre maltrato y violencia? Exacto, el acoso, el maltrato, la violencia. ¿Cuál es esa delgada línea probablemente, Cristian? Claro, mira, este término al final se utilizó solamente para diferenciar una situación en la cual la situación de maltrato, la violencia, proviene de un tercero ajeno a la empresa. Por ejemplo, clientes que son agresivos y tratan mal al personal, como lo hemos visto, por ejemplo, en los hospitales y en los CEFAM, cuando los usuarios de repente atacan al personal. Precisamente Karin Salgado, que inspiró esta normativa, ella era trabajadora en un hospital de Chillán. Entonces también hay trabajadores que pueden ser agredidos por proveedores o por clientes. Entonces, cuando se trate de agresiones que provienen de terceros, que no sean trabajadores ni el empleador, se habla de violencia en el trabajo. Eso es finalmente toda la diferencia que hay. Maltrato sigue siendo entre colegas o la jefatura. Ya, ahora déjame ver si te entiendo. Por ejemplo, yo trabajo en alguna parte y yo soy atiendo público, y viene alguien y me trata mal, evidentemente podría ahí generarse como una figura de violencia laboral. Claro, porque el empleador tiene que proveer un entorno seguro para los trabajadores. Esa obligación ya estaba en todo caso, está en el artículo 184 que señala que el empleador tiene que proveer la salud y seguridad en el trabajo para sus colaboradores, pero ahora se regula expresamente la prevención de esta situación. Por eso que también en el protocolo de prevención y sanción del acoso laboral tiene que haber la identificación de riesgos psicosociales
Para eso hay que contratar un experto en materia de seguridad psicolaboral, porque siempre hemos hablado de seguridad laboral como elementos de protección personal, cuestiones que están enfocadas al ámbito físico, como usar casco, usar guante. Bueno, en el ámbito mental, de la salud mental, existen factores de riesgo psicosocial y psicolaboral, y esos van a tener que ser identificados. Entonces, por ejemplo, aterrizando este caso hipotético que tú señalabas, Mónica, si hay clientes que tienen una conducta agresiva, entonces se debería poner a personas que estén más capacitadas para lidiar con esa clase de personas, y aquellos trabajadores que no tengan las herramientas psicológicas para tratar con esos individuos deberían ser colocados en otros lugares de la producción, de la faena, del comercio de que se trate, a fin de evitar estos riesgos que se identificó previamente como nocivos para la salud mental de estas personas. Y ahí vemos que el empleador está adoptando medidas para prevenir. Perfecto. Ahora, Cristian, aquí hay un tema de la delgada línea probablemente. ¿Cómo yo demuestro cuáles podrían ser los medios de prueba para poder decir, oye, yo he sido víctima de violencia o eventualmente he sido víctima de acoso laboral? ¿Qué nos sirve ahora para decir, oye, esto es verdad, no es algo que yo inventé o es una percepción, una sensación? Mira, en el derecho laboral, a diferencia del derecho civil, la amplitud de prueba es tremenda. Tú puedes aportar chats de WhatsApp, videos, llamadas, en general todo medio de prueba. También pueden ser testigos personas ajenas a la empresa, como tu pareja, tus hijos, etcétera. Pero es importante señalar que hay un tipo de prueba que no se puede acoger, que es la prueba ilícita o la prueba ilegal. ¿Cuál es esa prueba? ¿A qué te refieres con eso? Sí. Es la prueba que tú obtienes sin el consentimiento de la otra persona. Por ejemplo, cuando tú grabas a alguien y no le avisas que está siendo grabado. Por eso que cuando uno llama a un call center, te dicen, para su seguridad, esta conversación está siendo grabada. Y si tú permaneces en la llamada, tú estás consintiendo tácitamente en que la llamada sea grabada. Por el contrario, si yo grabo a alguien y esa persona no sabe que está siendo grabada, después yo no puedo usar esa prueba, salvo las cámaras que el empleador ha colocado en el trabajo y que ha informado debidamente a los trabajadores de la existencia de ciertas cámaras y que pueden estar solamente en lugares públicos, no puede estar obviamente en lugares privados donde los trabajadores, por ejemplo, se cambian de ropa o acceden al baño, ese tipo de cosas, pero en el pasillo, en los mostradores donde atienden clientes, pueden haber cámaras y si estas cámaras están informadas a los trabajadores, esas sí se pueden usar, pero no así que yo entre con una grabadora y grabe a la persona sin que ella sepa. Esa sería una prueba ilegal. Pero fuera de eso, se pueden emitir todas las pruebas, Mónica. Ahora, hagamos un cambio. Acá yo me pongo en todos los casos hipotéticos pongamos la situación de que mi jefe constantemente me está acosando, me está maltratando, tiene malos términos, en fin, cualquier situación que signifique algún aspecto de acoso laboral. Yo ahí no lo voy a decir que voy a grabarlo, pero si yo eventualmente saco mi teléfono, grabo estas situaciones, como ya lo hemos visto en la prensa, ¿eso se sería considerado como una prueba ilegal o me sirve efectivamente para poder respaldar mi dicho? Mira, yo te diría sí y no. Wow, ¿cómo es eso, No, porque como dijimos anteriormente, la defensa, porque esto como va a ir a juicio, la defensa de la empresa va a señalar que esa prueba es ilegal porque fue obtenida vulnerando el derecho a la privacidad. Porque si la persona me acosa, pero por otro lado es un ciudadano, es una persona, tiene derecho a los derechos fundamentales que están en la Constitución, como el derecho a la privacidad. Y yo al grabarlo sin su consentimiento estoy vulnerando ese derecho. Por lo tanto, la prueba deviene en ilícita. Sin embargo, igual se usa, porque esto lo que hace es contaminar la conciencia del juez. El juez al ver la prueba se da cuenta de los hechos, pero por otro lado no puede usarlo como fundamento en su sentencia. Pero como ya introdujiste la idea en su mente, después va a buscar otros medios probatorios para finalmente llegar a la misma conclusión. Entonces, de una forma estratégica, uno lo utiliza, sin perjuicio que el abogado de la contraparte diga, esa prueba debe salir del análisis. Ok, va a salir del análisis, pero después ya se hizo una idea. Va a quedar ahí, como en el antecedente. Claro, claro. Por eso te digo sí y no. Wow, es complejo el tema, porque a ver, este ya no es un caso hipotético, lo conozco bastante bien, lo que pasa es que está en estudio de una X empresa, donde efectivamente hay un grupo grande que trabaja en un call center y la jefa llama a los funcionarios
con malos tratos, se hace pasar por otras personas, pero ya la tienen sumamente clara, está grabado que es ella, es la voz de ella y todo lo demás. Y esta gente lo está pasando pésimo, se siente súper amedrentada, pero producto de lo que tú acabas de manifestar, Cristian, ¿cómo yo muestro esta prueba? Porque de alguna manera es ilegal, pero por otro lado sí aparece como que efectivamente nos tiene hasta aquí el caso del jefe. Entonces, es complejo la situación porque tú tienes la prueba, pero por otro lado te es considerado ilegal, puedes tener más problemas y el miedo es una de las cosas que te frena probablemente hacer denuncia. ¿Qué pasa en casos como ese? Claro, el tema del temor del trabajador es un tema, pero afortunadamente para ellos existe una garantía que no se habla mucho de ella y merece realmente un capítulo aparte, que es la garantía de la indemnidad. La garantía de la indemnidad, mira, la garantía de la indemnidad es una garantía que, como su nombre lo indica, busca que los trabajadores queden indemnes, ilesos, es decir, que no resulten sancionados cuando se ofrezcan como testigos en juicio o cuando activen fiscalizaciones en la dirección del trabajo, es decir, denuncien hechos. Porque si el empleador, posterior a una denuncia que hace un trabajador o posterior a haber declarado como testigo en su contra en un juicio, es despedido, entonces tiene derecho a una sanción especial adicional a sus indemnizaciones típicas como el año de servicio y el mes de aviso, consistente en 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas adicionales a todos los montos que le correspondería como una sanción adicional y especial contra el empleador que busca sancionar a ese colaborador con un despido por haber denunciado o por haber servido como testigo. Entonces, tiene que pensarlo 2 veces el empleador que esté despidiendo a un trabajador valiente que se atrevió a declarar en juicio o se atrevió a denunciar, porque él va a activar esta garantía de la indemnidad, que puede llegar a ser bastante costoso, porque como te indicaba Mónica, pueden llegar a ser 11 remuneraciones adicionales a todo. Wow, no es menor. Ahora acá, para poder efectivamente empezar a trabajar con todo este tema, yo creo que hay dos aspectos que son súper importantes. Las medidas preventivas contra el acoso laboral, sexual, la violencia en el trabajo, y cómo vamos a implementar los protocolos y los canales de denuncia. Ya en esta ley se está viendo cómo regular todo esto que te acabo de plantear. Claro, mira, la ley directamente no lo hace, pero le encarga a un reglamento. Esa es la forma que tenemos en Chile en general de implementar nuevas regulaciones. Hacemos una ley en el Congreso y esta ley a su vez delega, digamos, el aterrizaje, la parte detallada del asunto, a un reglamento, a una ordenanza o a una circular, lo cual se envuelve dentro de lo que se conoce como la potestad reglamentaria. ¿Qué es la potestad reglamentaria? Es una pequeña atribución legislativa, por decirlo de algún modo, que tienen ciertos órganos estatales, como es en este caso la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, y la Dirección del Trabajo, que van a dictar normativas que van a decir cómo debe darse la bajada a esta ley en la parte del detalle. Y efectivamente, como tú señalabas, Mónica, tiene que promoverse un canal de denuncias internas que asegure la estricta confidencialidad de las partes, porque muchas veces hay hechos que son deshonrosos, que van contra la dignidad que uno puede denunciar, como es el acoso sexual particularmente, y también hay temor, como decías tú delante, hay miedo a represalias. Entonces la idea es que el empleador implemente un canal seguro de denuncia para que la información pueda fluir y finalmente podamos evitar que vuelva a suceder algo tan trágico como lo que le pasó a Karin Salgado, y que además es algo bastante común. Ahora, esto, por ejemplo, es una ley, pero ¿existirá algún tipo de procedimiento o son de manera igualitaria, tanto de investigación en el sector público como en el sector privado? ¿Tienen igual forma de canalizar o la cosa va a ser diferente? En general, todo lo que pasa en el sector público es distinto porque el mismo Código del Trabajo dice que este en general aplica a los trabajadores del sector privado, ¿ya? Sin embargo, la ley Karin se preocupó de los trabajadores del sector público y estableció expresamente que la Contraloría tiene facultades para recibir las denuncias, tanto del acoso laboral típico como el acoso sexual, y deben implementarse medidas y las sanciones pueden llegar incluso a la destitución de los cargos de alcalde, concejales y otros. Entonces, esta ley es una ley global porque embarca tanto a los trabajadores del sector público como privado.
Ahora, ¿cómo se consagran aquí los derechos para este denunciante? Porque tú decías, claro, hablabas recién de estas formas particulares que tenían, de cómo de alguna manera blindar a este trabajador que se atreve a sacar la voz. Pero ¿cómo se consagran también? Porque hay deberes y también derechos en todo tipo de leyes. Me imagino yo que no tengo idea de leyes, pero que probablemente nos interesa a todos conocer los antecedentes de lo que se va a vivir a partir de agosto. Claro, hay un tema interesante acá con la ley Cari, mira, que es una cosa revolucionaria en el derecho. Una de las cosas que cambia es que establece que el trabajador que es despedido por acoso, porque a veces el acoso no solamente proviene de un jefe o de un Claro, empleador, claro, a veces puede provenir precisamente de un trabajador a su jefe, que es algo que de repente se da cuando hay trabajadores que tienen una conducta agresiva y a veces los jefes son personas de tercera edad. Entonces se le sube el tono de voz y pueden haber ciertas situaciones que uno diría, oye, pero en general el maltrato es vertical, es de arriba a abajo. No, a veces es de abajo hacia arriba o puede ser colateral, es decir, entre compañeros de trabajo. El punto es que con esta nueva ley, que entra en vigencia el 1 de agosto, como comentábamos hace un ratito, en apenas prácticamente un mes, el trabajador que es despedido por actos de acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo, esa persona tiene que demostrar en juicio que él no cometió el acto. Es decir, si yo echo un trabajador por maltrato laboral porque maltrataba a su compañera, luego él tiene que probar en el juicio que él no cometió esas conductas. Uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene de novedoso esto? Tiene algo bien novedoso porque antiguamente, cuando el empleador despedía a alguien y luego esa persona demandaba a la empresa, era el empleador el que tenía que probar los hechos que habían justificado la carta de despido. Ahora esta carga del empleador quedó liviana, se alivianó, porque ahora el que tiene la prueba de probar es el trabajador que es despedido. Ejemplo, a Juan lo echan de su trabajo porque lo acusan de maltrato laboral. Juan no está conforme con la carta, así que tiene que demandar a la empresa para que le paguen su mes de aviso, su año de servicio, etc. Normalmente, antes de esta ley, era la empresa la que tenía que justificar la decisión de haberlo despedido. Ahora, cuando se despida a una persona por maltrato laboral, esa persona va a tener que probar que él no cometió tales conductas. Entonces, esto le permite a la empresa despedir más fácilmente a personas que se encuentren en situaciones de andar maltratando o andar acosando sexualmente, etc. Ahora, hemos hablado de esto, ¿dónde está, Cristian, la delgada línea entre a lo mejor la sensibilidad de que me están tratando mal y efectivamente cuando sí hay probablemente un acto de acoso, de violencia? Porque claro, ¿cómo lo corroboramos? Claro, está la ley, tengo que mostrar pruebas, pero ¿cuál es la diferencia entre, oye, ¿me están realmente maltratando o es una percepción mía? No, ese es tremendo tema, Mónica, ese es tremendo tema, realmente, porque, claro, es una cosa que nosotros los abogados nos preguntamos y los mismos jueces laborales se lo preguntan también. ¿Por qué razón? Porque para una persona lo que es maltrato, para otra puede no serlo, porque todas las personas tenemos distinta sensibilidad. Además, las personas tenemos una historia personal, donde ciertos hechos nos pueden gatillar ciertos traumas y otras personas simplemente no. Por eso es que es importante hacer una encuesta de riesgo psicosocial y psicolaboral para poder identificar el riesgo antes de que ocurran las situaciones. Pero sin duda lo que tú acabas de plantear, Mónica, es muy interesante porque eso va a ser objeto de debate en el juicio. A veces hay cosas que no admiten discusión. Por ejemplo, si se acredita que un jefe salió de su oficina y le gritó a otro trabajador y lo insultó delante de todos, no cabe duda que eso es maltrato. En realidad, no hay mucho, claro. Pero si la situación era diferente, como por ejemplo, un trabajador le dice a una compañera de trabajo, te ves elegante, y luego ella inicia un proceso de denuncia por acoso sexual, uno podría decir, a ver, si te dicen te ves elegante, ¿será acoso sexual? ¿O en realidad es simplemente un comentario de cordialidad, de cercanía o de amistad? Entonces, sin duda que se van a producir debates porque hay una delgada línea, como tú bien decías, entre lo que es la ofensa y lo que es simplemente un comentario trivial.
Que es un poco lo que pasa con la ley de acoso sexual, porque en realidad la persona que se siente acosada, oye, esto es una conducta que no me gusta, me hace sentir incómoda o incómodo eventualmente, pero el que ha sido, digamos, denunciado por lo mismo, te dice, oye, no, yo traté de ser cordial. ¿Y cuántos casos no hemos visto de hasta autoridades donde tú dices, oye, a todas luces que es caballero, como que, o la señora no está funcionando bien, pero también hay una delgada línea entre dónde está el acoso realmente sexual y cuál es efectivamente la sensibilidad. ¿Cómo podemos definir también el tema netamente sexual con este tema también de la ley Karin? Claro, hay que atenerse a la definición legal. Y la definición legal señala que son actos que consisten en requerimientos de carácter sexual. Es decir, cuando el ofensor está solicitando cuestiones, como por ejemplo una salida de un tipo más sexual en vez de simplemente una salida de trabajo. Entonces, el juez, de acuerdo al sentido común, que en materia técnica judicial se denominan las máximas de la experiencia, en base a eso, el juez va a tener que observar el contexto y la situación y también podrá considerar otros elementos como la reiteración. Por ejemplo, esta persona tenía varias acusaciones de otras trabajadoras por iguales conductas y también es importante ver si había una relación de mando, una relación de poder. Eso es muy importante, porque no es lo mismo que un colega de la misma jerarquía que tú te haga invitaciones o te hable y te escriba a que lo haga el jefe. Porque si lo hace el jefe, sin duda que hay un elemento de presión mucho mayor sobre la persona que recibe estas invitaciones o comentarios, porque tiene miedo de perder su fuente laboral, si acaso le produce alguna especie de desaire al jefe que le está haciendo estas invitaciones. Entonces, sin duda que ahí va a ser mucho más delicado y yo diría que en ese caso la balanza se va a inclinar mucho más hacia el lado de la sensibilidad de la persona afectada. Pero si son personas de igual posición, yo como juez exigiría una conducta mucho más agresiva sexualmente para poder decir sí, hay acoso sexual, porque al ser colegas no hay realmente una presión en hacerle un desaire al otro, porque el otro no puede terminar su despido. Entonces, ese tipo de cosas hay que contextualizarlas y hay que verlas caso a caso, Mónica. Ahora, como tú mencionabas recién, caso a caso, cosas muy particulares, esta ley entra en vigencia a partir del 1 de agosto de este año, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Y eso cuando aparece publicado en el diario oficial? Mira, las leyes en general entran en vigencia un tiempo después de ser publicada en el diario oficial. Esta ley ya fue publicada en el diario oficial meses atrás, casi 6 meses atrás. ¿Ya? Pero como es un desafío, porque es un cambio grande en materia laboral, se le ha dado este plazo a las empresas para que puedan adoptar las medidas previamente, puedan poner atención a esta ordenanza que sacó la Suceso y la Dirección del Trabajo, puedan identificar los riesgos psicosociales y psicolaborales y puedan elaborar los procedimientos que permitan identificar los riesgos y generar una cultura, porque eso al final es lo más importante. Lo más importante no es saberse la ley exactamente, el articulado y las normas de memoria, sino que crear una cultura organizacional basada en el respeto mutuo, en la perspectiva de género, que también está incluida en la ley Karin, y en conocer los riesgos psicosociales y sobre todo nosotros los chilenos tomar conciencia que a veces el acoso laboral o sexual reiterado puede llegar a generar situaciones tan graves como el suicidio y para qué decir la depresión y el estrés laboral que ya es sobradamente conocido. Entonces, por eso se dio este tiempo. Hemos tenido varios casos en Chile, lamentablemente, así que hay que ver qué es lo que pasa con esta ley, que como tú dices ya está publicada, pero que va a empezar a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto. ¿Cuál crees tú, Cristian, que va a ser el impacto que va a tener la ley Karin tanto en trabajadores como empleadores? A mí me preocupa que esto pudiera generar un poquito de desempleo tal vez en las pymes, porque las empresas grandes no van a tener problema en implementar esta normativa. Primero que todo porque son empresas que se sujetan a estándares internacionales. En este sentido, la ley CARI nos pone al día con los países más desarrollados, donde ya se han creado ciertos hábitos culturales tan fuertes que nos pueden llegar a parecer chocantes, como por ejemplo, en muchas empresas grandes de Estados Unidos, los trabajadores hombres prefieren no tomar el ascensor con trabajadoras mujeres y que cada uno se vaya por separado para evitar toda suerte de acusaciones o suposiciones de cualquier tipo posteriormente. Entonces ahí vemos que se ha creado una cultura muy fuerte de eso.
que a veces puede rayar en la paranoia y es otra cosa que naturalmente preocupa. Pero ahí uno como humanidad, como seres humanos, tenemos que preguntarnos cuál es el mal menor. Crear esta cultura de paranoia o que la persona no se haga nada por un constante maltrato y se termine quitando la vida. Sin duda que un mal menor un poquito la cultura de paranoia porque hay que preservar la vida por sobre todas las cosas. Entonces, ese yo creo que va a ser un desafío en Chile para las pequeñas empresas. Por ejemplo, empresas que tienen menos de 10 trabajadores, generalmente son empresas que no tienen grandes márgenes operacionales, no generan demasiadas utilidades, por lo tanto dejan poco y nada para poder contratar un abogado laboral experto. Entonces, por ahí va a haber un desafío para estas empresas y sería bueno que el gobierno ayudara a las pymes a través de Cercotec, a través de la Dirección del Trabajo, a través de otros organismos, a que puedan llevar a cabo esta ley con el menor costo posible para ellas. Porque como decíamos al principio, incluso empresas de apenas un trabajador van a tener que darle un aterrizaje a esta ley en su organización, lo cual tiene costos sin duda. Ahora, en todas estas empresas, ya sea la pequeñita empresa, que como te decía que es un poquito más complicado, a las grandes empresas, ¿cuáles van a ser las penas? ¿Cuáles van a ser las multas si efectivamente se corrobora que lo que está diciendo el denunciante es real y hay que ver cómo la justicia actúa? Mira, en general las penas son para la empresa, ¿ya? Desde el punto de vista de la fiscalización, las multas empiezan por lo general en los 3.600.000 pesos hacia arriba. Por ejemplo, si el fiscalizador se acerca a la empresa y solicita la exhibición del protocolo de prevención de acoso laboral y sexual y este no se encuentra implementado, podría acarrear la aplicación de esta multa u otras multas superiores. Ese es un ámbito. El otro ámbito es el ámbito judicial. El ámbito judicial es cuando hay un despido y el trabajador después demanda a la empresa y finalmente se acredita por parte del trabajador que él no cometió acoso sexual o él no cometió acoso o maltrato laboral. La empresa va a tener que indemnizar a ese trabajador y va a tener que pagarle el mes de aviso, los años de servicio, que pueden llegar a ser hasta 11 porque es el tope legal, y eso basado en la remuneración mensual bruta, que tiene un tope de 3,3 millones. Si el trabajador gana más, se calcula en base al tope indicado. Y si el trabajador demandó tutela por vulneración de derechos fundamentales, podría ir aparejado una sanción adicional de 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas adicionales a todo eso. También podrían generarse sanciones por autodespido. Es decir, un trabajador que está siendo maltratado por su jefe, pero por otro lado no lo despiden, él podría autodespedirse, él o ella podría autodespedirse porque estima que está siendo maltratado sexual o laboralmente y eso también va a tener la misma sanción que te acabo de indicar, Mónica. Son tremendos desafíos los que se vienen, Cristian, porque, bueno, según los antecedentes que recaba el día de hoy, el 35% de las empresas carecen de algún tipo de capacitación frente al acoso laboral y al acoso sexual. Entonces, tú recién mencionabas, hay entidades gubernamentales que a lo mejor van a tener que poner un poquito más de hincapié y darle estas directrices a las empresas como para poder ver cómo se enfrenta lo que viene a partir de agosto. Yo creo que una capacitación mínima para esto, Mónica, es de 3 meses, idealmente de 6 meses, porque esto es realmente una asignatura universitaria prácticamente. Hay muchas cosas que son delicadas, como conversábamos delante. Hay algunas jefaturas que dicen, porque yo llevo hartos juicios laborales, yo llevo juicios laborales tanto de parte del trabajador como de la empresa. A veces me toca defender al trabajador, a veces me toca defender a la empresa. Y en general observo que hay un desconocimiento tremendo, incluso de empresas internacionales que tienen sede en Chile. Por ejemplo, estaba viendo un caso donde el gerente general decía, lo que pasa es que ustedes los chilenos son muy sensibles, se quejan por todo y no les gusta trabajar. Este gerente general es de Alemania, entonces él tiene una visión, claro, tiene una visión distinta y cree que nosotros somos muy sensibles, pero ojo, él tiene que tener cuidado con esa clase de comentarios, porque como hablábamos delante, la sensibilidad es subjetiva. Esto quiere decir que quizá a Pedro y a Juan, que tú los tratas de determinada forma, no les afecta, pero a Pedrito, claro, a Pedrito sí le puede afectar mucho. Entonces, es tu deber como empleador identificar los riesgos psicosociales, que es el nuevo desafío que impone la ley Carin, porque la ley Carin tiene una mirada no solo de la sanción, tiene una mirada muy puesta en la prevención, porque acordémonos que se llama ley Carin porque lo que busca es prevenir que vuelva a ocurrir algo así.
Así es, tremendos desafíos, Cristian, nos pilló el tiempo, pero yo creo que vamos a estar más adelante conversando acerca de cómo ha sido la implementación, cómo ha sido el tema de poder preparar tanto a los trabajadores como a las empresas respecto de un desafío potentísimo. Cristian Becker, abogado experto laboral, diplomado en litigación laboral de la Católica, director de Becker Asociados, abogado, bien digo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Plaza Regional. Muchas gracias, Mónica. Un gusto conversar contigo esta tarde. Igualmente, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. ¿Quieres saber más acerca de esto? ¿Llegó tarde? ¿Quieres saber qué es lo que está pasando con la ley Karin? Todo está a través de nuestras plataformas. Somos Poder y Liderazgo y nuestro programa Plaza Regional. Gracias a Radio Bienvenida, Radio Continente, Radio Universidad de Antofagasta y El Pulso que nos acompañan cada semana. Que tengan una excelente jornada. Chao, chao.